Inspirado en la cultura wixárika y desde los altos de Jalisco, nace Tau, un tequila en serio, no en serie, elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes, de agave azul tequilana Weber, madurado en barricas de roble americano. Tequila Tau, una mezcla de clase, elegancia y calidad para privilegiados del buen gusto. Blanco, reposado o añejo, 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Envíos a todo el país en línea. www.tequilatau.com. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Librerías Verbum, libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. De regreso en Ver y Creer, hoy con el tema de los diversos ritos para celebrar la liturgia en la Iglesia Católica Romana. Uno de los ritos orientales es el rito maronita, procedente del Líbano y que particularmente se celebra en México en atención a las comunidades de libaneses que por la guerra emigraron a nuestro país en el siglo XX. Este rito procede del santo fundador de la comunidad cristiana en Líbano de nombre San Marón y de allí el título de rito maronita. Para conocer más, les presento enseguida la hagiografía de este santo libanés, San Marón. San Marón es el santo patrono e inspirador de la Iglesia maronita. Su vida, relatada por el historiador eclesiástico Teodoreto, obispo de Ciro, se resume en fidelidad a Cristo, siguiendo los consejos evangélicos, fidelidad a la Iglesia de Cristo, defendiendo heroicamente a su cabeza visible, el obispo de Roma, y fidelidad a las santas tradiciones de la Iglesia oriental, llevando una vida de asceta en la cumbre de una montaña. Marón cultivó heroicamente en su vida cenobítica las virtudes evangélicas, retirado del mundo, entregado día y noche a la oración, mediante ayunos y mortificaciones, y viviendo en soledad en una ermita cercana al pueblo de Kafar Nabó, donde estuvo erigido un templo al dios pagano Nabo, que él mismo transformó en una iglesia cristiana para adorar al verdadero Dios. Él nunca tuvo la idea de formar una iglesia como tal, pero sí estableció dentro de la iglesia de Antioquía un camino especial de santidad, inspirado en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Su fama de su santidad fue reconocida por San Juan Crisóstomo en una carta dirigida a Marón en el año 405, desde su exilio en el Cáucaso. Su mérito va más allá de haber llevado una vida de perfección individual, pues logró atraer hacia él a muchos jóvenes que quisieron imitar su ejemplo de santidad, llevando una vida comunitaria monástica en la montaña de Siria, en el convento de San Marón, cuna de formación de la iglesia maronita, constituida jerárquicamente en el Líbano en el año 685 a 275 años de su muerte. San Marón murió en el año 410. Su memoria litúrgica se celebra el 9 de febrero,
y es considerado como precursor de la vida contemplativa y ermitaña, como primer patriarca de la Iglesia maronita y como quien plantó para Dios el jardín que floreció en el Líbano. Qué buena idea, de Marisa, presentarnos a San Marón para acercarnos a un ejemplo de un rito maronita que continúa en la Iglesia Católica. Así es. Sigo conversando con Eduardo Acosta, profesor de liturgia y de música sacra en la Universidad Pontificia de México, hoy con el tema los diversos ritos en la Iglesia Católica. Hablábamos hace un momento del rito antioqueno, el más antiguo dentro de las tradiciones. El rito antioqueno, decíamos, se dividió en dos ramas, la rama oriental, de la que ya hablábamos, y la rama occidental, que esta a su vez dio origen a otros dos, que son el rito bizantino, del cual vamos a ver que surgen muchísimos ritos que subsisten en la actualidad, y el rito armenio. Esto fue en el siglo IV. Y de esta rama occidental hoy sobreviven tres ritos. Precisamente uno de ellos es el rito maronita. El rito maronita es uno de ellos, de estos ritos hijos del rito antioqueno. Y también está otro rito propio de comunidades de la India, que es el rito siro-malankar, y el rito sirio, que evidentemente, como el nombre lo indica, es propio de comunidades que viven en Siria, como también algunas comunidades en Egipto y en Turquía. Esto con respecto al rito antioqueno. Pero si recuerdas, hablaba yo también de el rito alejandrino, que es en Egipto. Este rito, por ejemplo, la lengua en la que se habla es en copto. Es el rito bajo el que celebran la Sagrada Liturgia los cristianos coptos católicos. Exactamente. En Egipto, porque están los cristianos coptos ortodoxos. Pero los cristianos coptos católicos bajo el rito alejandrino copto, que es hijo o descendiente del rito alejandrino. Y otro descendiente del rito alejandrino es el rito etíope, que vive en comunidades católicas en este país del norte de África, Etiopía. ¿Sí? Estas son descendientes del rito alejandrino que subsisten hasta el día de hoy. Las personas que nos están viendo dirán, bueno, ¿y en qué son diferentes? En muchísimas cosas. De entrada, la lengua, pero también en muchos de los ritos que ocurren durante la misa. La manera en que, por ejemplo, los lectores, esto por ejemplo en el rito caldeo es muy claro, los lectores piden una bendición antes de subir al ambón a hacer su ministerio de lectura. El orden en que están acomodadas las oraciones es diferente. Las oraciones que se pronuncian son distintas. El número de lecturas en algunos ritos también es diferente. Me parece que en el rito maronita primero hacemos la proclamación de fe, Así el credo, y luego viene... Primero es la Eucaristía y luego viene la profesión de fe. Y luego el credo, ¿verdad? Así es. Y en el rito romano, primero el credo y en algunos otros ritos, primero se hace el signo de paz y después se hacen algunas oraciones, después se hace la consagración y después se hace la comunión. Nos hablabas de iglesias patriarcales. Vamos a presentarle a nuestro amable público más de esto para que lo que nos digas lo vayamos entendiendo mejor. Las iglesias patriarcales, las iglesias que tienen un patriarca. Según establece el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, estas se agrupan en 4 categorías: iglesias patriarcales, iglesias archiepiscopales mayores, iglesias metropolitanas sui iuris y otras iglesias orientales sui iuris. De acuerdo con el código, la erección, restauración, modificación y supresión de una iglesia patriarcal es derecho exclusivo del Papa, y cada una de estas iglesias son presididas por un obispo que recibe el título de patriarca, de ahí su nombre de iglesias patriarcales.
De estas iglesias católicas orientales, todos los obispos de cada una de ellas constituyen el sínodo patriarcal, que cuando la sede está vacante se encarga de elegir al patriarca en un periodo no mayor a 15 días. Si al término de este periodo no se ha llegado a una elección, el Papa hará el nombramiento. El elegido como patriarca es proclamado y entronizado, y debe expresar la profesión de fe y una promesa de fidelidad al sínodo, así como requerir la comunión eclesial del Papa, sin la cual podría ejercer válidamente su oficio, pero no podría convocar al sínodo patriarcal ni ordenar obispos. Todas sus acciones de gobierno se realizan con el consentimiento del sínodo patriarcal y algunas de ellas requieren del consentimiento del romano pontífice. Las iglesias arquiepiscopales mayores, por otra parte, son presididas por un obispo que recibe el título de arzobispo mayor o arquieparca mayor, y tienen las mismas prerrogativas que una iglesia patriarcal, a diferencia de que una vez elegido por el sínodo, el nuevo arzobispo mayor debe pedir al Papa la confirmación de su nombramiento, y solo después de haberla recibido puede realizar la profesión de fe y la promesa de fidelidad al sínodo, para después ser proclamado y entronizado. Si el Papa negara la confirmación del nombramiento, deberá concretarse una nueva elección. Ahí están las iglesias patriarcales, Lalo. Las iglesias patriarcales y las iglesias arquiepiscopales. Entonces, un patriarca equivale a un obispo. Así es. Ajá. Aunque este patriarca es la cabeza de una iglesia en específico. Por ejemplo, el patriarca de la iglesia maronita. Él es el patriarca de todas las comunidades maronitas en todo el mundo. Actualmente es el cardenal, fíjate. Exactamente. Es cardenal Bechara Butros Rai. Exactamente. Forma parte del colegio cardenalicio. Totalmente. Y lo hace ser elector y elegible, ¿eh? Así es. ¿Qué tal que algún día tengamos un papa elegido de entre algún cardenal de otro rito? Exactamente. Ajá. Eso sería posible. ¿Qué tal? Ahora, el rito armenio se sigue celebrando en la actualidad en algunas comunidades también de Medio Oriente. La lengua que se habla es una lengua derivada del árabe, que es justamente el armenio. Ahora, el rito bizantino, que surgió del rito antioqueno en el siglo IV, usa lengua cirílica, que es muy parecida a el ruso. Es la lengua que se inventó Cirilo. Cirilo de Alejandría. Ajá. ¿Sí? Que se la inventó para poder evangelizar a esos pueblos. ¿Sí? Entonces, de esta rama del rito bizantino existen hoy muchísimos ritos, ¿sí? Muchísimos hijos, por decirlo así. Está el rito albanés, de Albania, el rito bielorruso, el rito búlgaro, el rito de Bosnia-Herzegovina. A ver, por ejemplo, Lalo, dirá nuestro público, ¿y a mí de qué me sirve saber que hay un rito búlgaro? ¿De qué le sirve que si algún día va usted a Bulgaria y si entra usted a la Catedral de Sofía, la Catedral de Alexander Nevsky, podrá entrar y celebrar la misa en rito búlgaro? ¿Qué tal? Sí. O en ¿Y esto qué es? Exacto. Pues ya sabe. O en rito eslovaco, Eslovaquia, o en rito griego. Tenemos comunidades católicas que pertenecen a la Iglesia Católica griega, así como hay comunidades ortodoxas griegas, también hay comunidades católicas griegas que celebran bajo su rito, el rito griego, que evidentemente la lengua que utiliza es el griego. El rito húngaro, el rito italo-albanés, de personas que vivían en Albania y emigraron a Italia, pero que emigraron junto con su rito. Mira, a mí se me hace que nuestro amable público ha de estar así pensando como, a ver, pregúntale de la misa tridentina. A ver, pregúntale de la fraternidad San Pío X. San Pedro. Bueno, ¿no? Sí, la San Pedro. Pregúntale de la misa en latín. Ajá. ¿Cuáles son estos otros ritos? Voy a hacer una pausa. Ok. Regresamos con lo antiguo, pero también regresamos con lo de hoy.
cuál es el rito que estamos usando hoy para lo común de las misas. Vuelvo con esto y con más. Fue durante los 300 años del virreinato cuando en México surgieron los grandes tesoros de la fe, hoy tan olvidados y desconocidos. A partir de mayo, en Vía Vaticano iniciamos una serie de peregrinaciones para redescubrir los tesoros de la fe en México, desde las majestuosas catedrales de México, Puebla, Querétaro, Zacatecas, Morelia y Oaxaca, hasta las recónditas misiones de la Sierra Gorda. Visitaremos santuarios testigos de prodigiosos milagros, custodios de santas reliquias y obras de arte en arquitectura, pintura y escultura, como Santa Prisca en Taxco, con las pinturas de Miguel Cabrera. Estaremos en los 14 conventos mendicantes del siglo XVI, en el Popocatépetl, y también conoceremos las infraestructuras de los frailes, acueductos, caminos, centros educativos, hospitales y encomiendas. Informes 55 49 80 86 41 y 55 52 07 95 12 o en www.viavaticano.com. En Vía Vaticano desvelaremos la verdadera historia para comprender el presente. Inspirado en la cultura wixárika y desde los Altos de Jalisco, nace Tau, un tequila en serio, no en serie, elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes, de agave azul tequilana Weber, madurado en barricas de roble americano. Tequila Tau, una mezcla de clase, elegancia y calidad para privilegiados del buen gusto. Blanco, reposado o añejo, 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Envíos a todo el país en línea. www.tequilatau.com.